¿Cansado de que todo te moleste? ¿Ves un tuit y lo tachas de sexista? ¿Solo es válido tu punto de vista? Si el video no te favorece es una peste. Bienvenido al programa donde si no te gusta lo que hacemos, te invitamos a cerrarlo y poner a buscar tu lista de reproducción favorita y relajarte. Así olvidarás lo que estabas por escuchar y dejarás disfrutar a quien le guste. Esto es Fly Fly de Producciones Cerdas. Comenzamos. Buenas noches público, soy su maestro de ceremonias Duque. Como la ocasión amerita, tenemos en compañía con su servidor detrás de este micrófono nada elegante. Contamos con la presencia del doctor Francisco Echavarría. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí agradeciendo la invitación y pues interesado en compartir alguna información que puede ser de interés. Sí, no, y muchísimas gracias por la verdad por habernos confirmado, haber venido, porque pues también sabemos que le quitamos tiempo a veces porque hay cosas que hacer, y más porque ahorita agarramos fecha importante en México. ¿Sí? Bueno, pues como está en guión, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión más del podcast y por regalarnos parte de su preciado tiempo. Él es un especialista, experto o conocedor del tema a tratar. En esta ocasión tratará de degradación del suelo, por lo que tenemos unas preguntas preparadas por si podría haber tiempo de contestarlas. ¿Cómo ven? Muy bien, adelante. Bueno, pues la primera, pues hablemos de lo que es, ¿no? Que es degradación de suelo, digamos, ¿qué son los tipos de degradación de suelo? Mira, hay como 6 tipos de degradación reconocidas por la FAO y por otras instituciones internacionales. En Zacatecas de esas 6 casi aplican todas. Pues están presentes. Están presentes y desafortunadamente por nuestra ubicación y por nuestra topografía y por las circunstancias de estar en el semiárido, pues como que algunas de ellas afectan más. Las más importantes o las que más afectan son lo que hablamos de erosión hídrica y erosión eólica. Es decir, la erosión que provoca la lluvia, el escurrimiento, ¿sí? Esta le llamamos erosión hídrica, que es la remoción del suelo por el arrastre del agua. La erosión eólica, que es también el movimiento de el viento arrastra pues partículas de suelo, principalmente las partículas pequeñas, las arcillas, y que son esencialmente las partículas pues que proveen de más nutrimentos al suelo y a las plantas. Entonces, este tipo de erosión es casi igual de importante como es la hídrica. Otro tipo de erosión, de degradación, perdón, que tenemos aquí en el estado es lo que llamamos la degradación biológica. La degradación biológica es un tipo de degradación que está ligada a la disminución de la fertilidad del suelo. Es lo que hace la planta al nutrirse, por sí. Sí, la fertilidad es una característica del suelo que permite pues, el aporte de esos nutrimentos necesarios para el crecimiento de las plantas. Normalmente provienen de la degradación o modificación de la materia orgánica, la mineralización, pero cuando esta disminuye o cuando esta no es recuperada o las técnicas que se utilizan no incluyen el regreso de esos nutrimentos al suelo, pues empezamos a perder la fertilidad. Entonces cuando esta fertilidad se pierde de una manera continua, pues va perdiendo capacidad de producir los suelos, pues le llamamos degradación biológica. Ese es también muy importante en el estado. Otra es la degradación física. La degradación física tiene que ver principalmente con la compactación que se da por el excesivo pastoreo de los terrenos de pastizal, los agostaderos, ¿sí? La actividad como... Sí, perdemos porosidad y perdemos capacidad para que el agua se infiltre. Esto afecta enormemente en el estado. Nosotros en el estado tenemos alrededor de 5 millones o más de hectáreas de pastizal
que al compactarse, al no permitir la infiltración del agua, afectamos los acuíferos. Es decir, esta degradación afecta de otras maneras, afecta esa capacidad de recuperar el agua de los acuíferos y se convierte en escurrimiento. Entonces se suma al efecto degradativo de la erosión hídrica. Entonces, ese es el cuarto tipo de degradación. Hay una que le llamamos degradación química, que viene siendo el efecto de la contaminación. Esta es de menos importancia para el Estado, pero hay lugares donde se explotan pozos petroleros, donde la actividad minera que deja residuos a la intemperie y que tarde o temprano se vuelven en contaminantes. En fin, todo aquello que no estaba en un lugar y que de alguna manera nosotros lo removimos o lo dejamos ahí. Pues como lo que comentan, ¿no? De que por si el mercurio tal vez no es letal en su estado natural, porque pues donde está no afecta, pero el momento que lo sacamos a la intemperie, a una zona donde no estaba contemplado, ahora sí se vuelve un contaminante y que afecta la salud de los seres humanos y de otras especies animales. Entonces, ese es otro tipo de degradación. Y una última es la que se refiere a la salinización o sodificación de los suelos, ¿sí? O sea, que tenemos en un momento dado problemas de acumulación de sales, ya sea de manera natural, otra vez el escurrimiento conduce aguas que tienen sales, las arrastra y las deposita en un lugar y a la larga se convierte pues en un problema que afecta la producción de plantas y que pues modifica la calidad de vida de los que están ahí. Y la sodificación que está asociada pues todavía es más grave que la salinización, puesto que es más difícil de remediar. Entonces, estos 6 tipos son así como los más importantes y reconocidos de lo que serían los tipos de degradación. Y si hablamos de una jerarquización, pues diríamos que los más importantes son los que mencioné al principio, los que se refieren a la erosión, la degradación biológica y la degradación física. Esos son los que, se podría decir en sí, son los que están más presentes y son los que más acción tienen, ¿no? Así es, son los que en un momento dado nos llevan a explicar por qué los suelos han perdido su capacidad productiva. O sea, cuando hablamos de degradación hablamos de una disminución de la capacidad para producir bienes y servicios. Tú hablas de producir un cultivo que se convierte pues, de utilidad para animales y seres humanos y tienes una capacidad productiva que se ve afectada por esta degradación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, ya brincándonos antes a ese punto, que ya es algo que estábamos entrando, la afectación que genera en el cultivo. O sea, está degradado mi suelo y estoy metiendo frijol, maíz, que es lo que más se siembra aquí en Zacatecas, tengo entendido, pues también chiles. Pero, ¿qué llega a afectarles, no? O sea, porque puede haber gente que diga, el año pasado saqué 10 toneladas, supongamos, de un cuadro. Pero el próximo año, porque se presenta a veces, yo me imagino, bajó a 8 toneladas nada más. Entonces, ¿qué le afecta pues esta degradación a la planta? Que pues tal vez alguien que no lo pueda relacionar. Yo más o menos creo que me doy una idea de por qué, pero usted podría darnos algo más exacto. ¿Qué afectación genera en el cultivo? Mira, es común cuando uno platica con agricultores que ellos mismos expresen, cuando yo abrí estas tierras al cultivo, o sea, me refiero a que en el estado las tierras originalmente eran pastizales o eran tierras de agostadero, de ahí viene nuestro nombre como estado de Zacatecas, que es una palabra en náhuatl, zacate, o sea, tierra donde abunda el zacate o donde está presente, pues eran tierras de pastizal que habían logrado un cierto desarrollo y una evolución. Digamos que hasta el momento en que arribaron los conquistadores y que
los antiguos nómadas se volvieron sedentarios y empezaron a ejercer la agricultura, pues antes de eso pues eran tierras que nadie había alterado o modificado. O sea, nada más el animal pasaba, comía, pero ahí se quedaba. Claro, sin provocar un daño, sin provocar una modificación. Cuando empezamos a utilizar el arado, cuando empezamos a utilizar esas tierras para producir cultivos, granos, alimentos que necesitaban las personas que empezaron a habitar en Zacatecas, pues inició este proceso. Ahora, cuando hablamos con los agricultores, decía yo al principio, pues ellos en un momento dado expresan que cuando ellos abrieron esas tierras, los rendimientos eran mayores. Es común, yo recuerdo haber tratado con gente de allá del norte de Zacatecas, de Miguel Ausa, de Juan Aldama, que ellos decían, hace 30, 40 años aquí podíamos obtener más de 1 tonelada de grano de frijol con el temporal. Y ahorita en algunos lugares, cuando yo lo hablaba con ellos, a veces no llegamos ni a la media tonelada. Claro, ellos hablaban de que habían cambiado las lluvias, de que el clima se había modificado, pero también de que el suelo había cambiado, que ya no estaba dando el mismo rendimiento, que ya no estaba teniendo la misma capacidad para producir que tenía originalmente. Entonces, cuando hablamos de ese cambio, cuando hablamos de cómo afecta, pues estamos hablando de que estos procesos degradativos pudieran estar afectando de una u otra manera la producción de cultivos. En ocasiones per se el sitio o el lugar que se utilizó para la agricultura no era el más apto. Desde ahí a veces empieza el problema. ¿Cómo entendemos eso? En el pasado las antiguas haciendas distinguían muy bien las partes bajas, los sitios donde había suelos profundos, suelos que tenían una gran o buena capacidad para producir, ¿sí? Después, cuando empezó la repartición de tierras y a haber una mayor demanda de alimentos y también un mayor interés en cultivar, en un medio de vida, pues empezaron a abrir tierras al cultivo que no eran de una buena capacidad, no tenían una aptitud, ¿sí? Una aptitud para la producción. De manera que estas tierras que no tienen una buena aptitud, pues pierden su capacidad productiva más rápido que aquellas que por naturaleza tienen una mayor resiliencia, ¿sí? Que son más resistentes, que son capaces de ser afectadas en un año pero recuperar su capacidad. En cambio otras, en unos pocos años podemos estar perdiendo una gran parte de su capacidad. Entonces yo diría que el primer punto es el mismo sitio, dónde está ubicada, su pendiente, sus características, la textura, su cantidad de nutrimentos disponibles, la materia orgánica, en fin, todas esas cualidades que formaron ese suelo. En sitios, podíamos estar utilizando sitios que no eran muy apropiados, que no eran muy aptos para la producción. Entonces, esa sería una parte de la respuesta, es decir, escogimos mal el suelo o nos tocó un suelo de baja calidad de manera que el riesgo de que se degrade es mayor y va a afectar la producción de cultivos. Otros simplemente están en una posición de ser más afectados. Por ejemplo, los suelos del norte del estado, ubicados en estos municipios que dije, Miguel Ausa, Nieves, Juan Aldama, casualmente es donde más afecta la erosión eólica. Pues entonces, es la parte como desértica, ¿no? Es la parte desértica, pero también ahí confluyen corrientes que provienen muchas veces del Pacífico y se mueven hacia el este y que coinciden en los meses de enero, febrero, marzo en estar en una condición de vientos fuertes y que estos arrastran con las partículas. Entonces, la erosión eólica ahí afecta a esos sitios. Entonces, por la ubicación, que es una característica ajena al suelo. Disculpen por el ruido que se mete. No es para que no haya tanto problema de, ay, caray, ¿qué dijo? O sea, por su ubicación, estar en ese sitio donde los vientos son más fuertes,
pues contribuye a una más rápida degradación. Entonces sería una situación ajena al suelo, sino debido al clima. O sea, no sería tanto el problema de que sea el cultivo, sino ya porque está presente los factores que hablamos de los tipos de degradación, genera el problema. Sí, que generan un mayor intemperismo, ¿sí? Estar ubicado en un sitio así, pues puede acelerar la degradación. Y esta degradación se da de otra manera, se da por acumulación o pérdida de nutrimentos y de capacidades de materia orgánica también, que se la lleva el viento. Y entonces va convirtiéndose en lo mismo. Cada vez tenemos una menor capacidad de producir cultivos y va disminuyendo esa calidad o cantidad que esperábamos nosotros. Entonces esto podría decirse que genera en la planta, porque a veces la gente piensa y dice, la planta está estresada porque le falta agua, sino en este caso podría afectar el suelo degradado para que la planta siempre esté estresada, generando el problema pues de que no dé el rendimiento de siempre. Sí, pudiera ser que ahí el problema sea de la otra tipo de degradación, la degradación biológica, que es la pérdida de fertilidad. Y si pudiéramos tener sitios poco fértiles, donde tú puedes utilizar una buena semilla, y si no complementas de manera artificial con fertilizantes o de manera orgánica con rastrojos o estiércoles, ayudándole a recuperar esa fertilidad, pues el cultivo no va a desarrollar correctamente y va a mostrar signos de deficiencia de ciertos nutrimentos que al final, cuando termine el ciclo, vas a tener un bajo rendimiento, que también esa va a ser la manera de repercutir pues en esta degradación, es decir, vas a perder esa capacidad productiva. Entonces, esta sería otra circunstancia donde confluye otro tipo de degradación, ¿sí? O sea, que afectaría al cultivo desde su nacimiento, pues desde semilla ya estamos teniendo un problema, pues. Sí, claro, perdió esa, digamos, capacidad de desarrollarse correctamente, y aunque haya sol, aunque haya agua, si no se tiene los nutrimentos apropiados, pues entonces tenemos un cultivo que desarrolla menos de lo que potencialmente puede desarrollar, y al final te encuentras con que obtuviste una baja producción. Así es. Entonces, por cierto, hablando de esto, ¿cómo un agricultor o alguien que nos escuche, cómo puede identificar un suelo degradado? O sea, que tal vez la tierra se la acaban de prestar o la van a utilizar para la siembra. ¿Cómo puede identificar si el suelo está muy degradado o en qué niveles de degradación se encuentra? Bueno, yo creo que el nivel de degradación ya sería con un estudio, ¿no? Pero sí, tal vez así nomás al verla podrían decir, el suelo como que tiene un déficit. ¿Podría verse una identificación con la pura vista del suelo? Sí, sí. Es común que lo primero que hace un agricultor cuando pretende, digamos, rentar una tierra o algo, y que pues no hay ningún cultivo a la vista, que ya se cosechó, pues ver las hierbas que crecen. La hierba que crece en un campo que no está cultivado nos habla precisamente de esa capacidad que tiene esa tierra para producir vegetación. ¿Sí? Un suelo que se ve descubierto y llovió y no presenta así, digamos, una vegetación malas hierbas, como le conocemos, por decir algo, malas hierbas, pues ya nos da un poco así como de mala espina, decir, bueno, aquí ¿qué está pasando? Otro indicador así rápido son los afloramientos de rocas, que uno vea, digamos, un suelo que no tiene mucha pendiente y sin embargo muestra algunas rocas como que están apareciendo, que están ahí apareciendo, notándose. Es un indicador de que el suelo ya se fue y que lo que queda es la roca que empieza a aparecer, y el suelo que está debajo pues tiene otra capacidad. Nosotros siempre encontramos la mayor capacidad productiva pues en el horizonte superior y en el siguiente. Entonces los afloramientos de roca, canales o canales como la acción hídrica, ¿no?
Exacto, que nos indique la erosión hídrica, las este, cárcavas, que también es otro término para referirse a ella, pues a veces es muy notorio. Se ve que ya se formó un arroyo porque el agricultor hizo los surcos a favor de la pendiente, en lugar de hacer surcos al contorno que permitan detener al suelo y el agua, lo hizo a favor de la pendiente y ayudó a que el suelo se fuera. Entonces, si vemos un terreno que ya tiene muy marcados esos arroyos en medio de las parcelas, pues es mala señal. Señal de que ya se fue el suelo, señal de que perdió productividad y señal de que va a seguir esa erosión allí. Otra es simplemente, pues al recorrerlo, recoger una muestra en la mano, no también sería bueno una muestra para llevar al laboratorio, pero ese ya es otro nivel. Pero un nivel sencillo es tomarla en las manos y ver, a tratar de identificar la textura. Cuando un suelo es arcilloso y lo podemos humedecer o está húmedo, pues uno puede formar como una especie de churrito de plastilina, ¿sí? Al apretarlo se va formando. Si el suelo, al pasarlo por los dedos, logra sostenerse como un churrito y no se rompe, es que tiene un buen nivel de arcilla y eso siempre es síntoma de buena salud. Pero si lo que sentimos es incapaz de formar un terrón o incluso se desmorona, pues nos habla de un gran contenido de arena. Y la arena tiene poca capacidad de retener humedad, pero a la vez tiene menos nutrimentos. Entonces, a simple ojo y simplemente tocando el suelo de la parte superior, uno puede detectar un nivel de degradación. Y otro pueden ser manchas en el suelo, que hablen de depósitos de sales, que hablen de otra clase de contaminaciones, arrastres, coloraciones, un suelo que presenta diferentes tonos, nos habla de su origen, pero también nos habla de que por ahí se está acumulando material que viene de otros lados y que pudiera no ser tan fértil. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a dudar de la capacidad de un suelo. Y si es de nosotros, ya lo conocemos, pues también una forma de saberlo es muestreando el suelo y llevándolo a un laboratorio para conocer los niveles de sales, de fertilidad, de textura, características físicas y químicas del suelo que nos ayuden nosotros a tener un criterio, incluso buscar asesoría para que nos aclaren algunas dudas. Uno puede a partir de esto saber qué cultivo es el apropiado y qué qué mejor uso se puede hacer de ese terreno, ¿sí? Entonces ya sería esa parte ya sería como aquí ya para identificar todo eso ya sería un laboratorio, ¿no? Para poder... Pues sí, ya sería un mayor detalle. Lo que mencioné al principio, pues es así, a simple ojo, así, Algo que te podría, bueno, te decir, ¿sabes qué? Lo voy a rentar, costea porque ya hicimos estas pruebas y tiene buena cantidad. Entonces ya nomás sería como una prueba de laboratorio para asegurar lo que se va a meter, ¿no? Así es, y además, otro indicador es ver las otras siembras, los cultivos que hay a los alrededores. Porque si hay buenos cultivos, quiere decir que el de nosotros tiene posibilidad de desarrollarse igual. Pero si vemos una zona pues árida, sin poco uso agrícola, pues tendríamos que informarnos más y saber la calidad del producto. Y si es de nuestra propiedad, pues nosotros lo sabemos, ¿no? Ya tenemos la experiencia de años de producir y que sabemos año con año cómo va disminuyendo esas producciones, ¿no? Entonces eso también es un indicador de que se está degradando, de que está perdiendo capacidad productiva. Bueno, como pues ya había mencionado un poquito de lo del norte, cómo se encontraba, así en rasgos generales hablando del estado, ¿cómo está la situación en Zacatecas? Pues nosotros en el sitio donde yo trabajo, hemos hecho algunos estudios y sé de algunas otras publicaciones que hablan del estado actual de los recursos naturales en el estado, y existen clasificaciones que se han hecho a través de
de tiempo, y una de ellas es la de la FAO, que nos habla del potencial productivo de los suelos. Al aplicarle esa técnica a los suelos, o esa metodología, perdón, a los suelos para ver su calidad, pues es una metodología que habla de 4 categorías. La primera categoría pues siempre nos refiere a los suelos de mejor capacidad o mejor aptitud, y la última categoría nos habla de los que no la tienen. En ese mapa del que estoy comentando, en el estado existe alrededor de 1.200.000 hectáreas dedicadas a la agricultura. De los 7,5 millones que tenemos, 1.200.000 se dedican a la agricultura. De esas, un poco más de 1 millón son de temporal, ¿sí? Este estudio indica que las de cuarta clase son alrededor de 300 a 400,000. O sea, nosotros tenemos en el estado casi podríamos decir una cuarta parte o la quinta parte lo que estaría cerca, sí, de los suelos que están en una condición de degradación, de bajo capacidad productiva, que se podrían y considerar críticos, ¿no? Sí, que pudiéramos en un momento dado pensar que han perdido su capacidad, o que fueron abiertos al cultivo erróneamente, que era mejor que si hubieran seguido actuando como pastizales o agostaderos, porque en todo caso su apoyo al ambiente sería mayor. Quiero decir, podrían seguir aportando infiltración de esa agua, pudieran generar vegetación que pudiera ser pastoreada, en fin. Y cuando ya la removemos el suelo y lo aramos, pues perdemos hasta eso, la capacidad de actuar de esa manera, y creemos que pueden ser buenas para producir cultivos. Entonces, todas esas tierras que pueden andar entre las 300 y 400,000 hectáreas, en un momento dado no, digamos que tienen una reducida capacidad productiva. Ahora, ¿dónde se encuentran? Desafortunadamente están localizadas a lo largo y ancho del estado. No hay así un sitio que, digamos, que muestre la mayor cantidad de suelos de este tipo. Sin embargo, sabemos que la franja productiva del estado se ubica precisamente en los estados del norte que mencioné, los municipios del norte del estado, como Miguel Auza, Juan Aldama, etcétera, Río Grande. Si vemos todo eso, es una franja productiva, Sombrerete, que viene a terminar en Pinos, o que avanza hasta el municipio de Zacatecas y los municipios de Ojo Caliente, etcétera. Toda esa parte es el área de mayor producción, y ahí es donde se concentra un poco más también distribuidas esas áreas degradadas. Entonces, pero también tenemos áreas degradadas en los cañones, en la parte sur del estado. Entonces, que serían como manchitas, ¿no? Son como manchitas que solo viendo el mapa pudiéramos dar una idea mejor de cómo es esta distribución, pero en general el estado tiene, digamos, localizadas todas esas áreas en esta franja que me refiero, la parte central del estado. Y creo que es la principal, ¿no?, agricultura más fuerte. O sea, es realmente a lo que así datos que de repente platicando por ahí en IFAP y de gente que está por Sombrerete, mencionan que si cae la producción de Zacatecas, se alzan los precios en muchos lados, porque casi como que dependen también de Zacatecas de esos cultivos. Sí, la capacidad del estado para producir algunos cultivos pues es notoria, principalmente frijol, en lo que se refiere a los cultivos de temporal, a lo mejor maíz un poco menos, pero igual es importante, y en lo que se refiere al riego, pues principalmente el chile y algunas otras hortalizas como el ajo o últimamente lechuga o tomate, ¿verdad? Pero sí ocupa un lugar importante, y obviamente cuando aquí se produce una gran cantidad de frijol, pues afecta el precio, y a veces es otro de los problemas, el exceso de producción
nos lleva a una disminución del precio. Entonces, estos sitios degradados que a veces producen poco y que al producir se genera erosión, pues pudieran dedicarse a otra cosa o pudieran dejar de ser usados en la agricultura, pero eso es una decisión que el agricultor debe tomar, y para eso sí sería importante que viera el grado de erosión que produce su cultivo al seguir trabajando con ellos, cultivos como frijol. Que ya sería como más ir con un experto, se puede decir, alguien que sepa del tema y que lo asesore, ¿no? Bueno, sí, las mismas instituciones dedicadas a la agricultura, en este caso la SADER, ahora así llamada la Secretaría de Agricultura, y SECAMPO, así como el INIFAP o algunas, la misma UAS en la Escuela de Agronomía, son diversas instituciones que pueden asesorar y que con sus programas, como los de SADER y SECAMPO, pues a veces intentan que el agricultor se enfoque más a producir en aquellas tierras de mayor producción. Hay un programa que fue muy importante y sigue siéndolo, el de reconversión, y está basado precisamente en eso, reconvertir aquellos sitios que ya no son tan productivos digamos, establecer cultivos de cobertura mayor que protejan al suelo, como las avenas o los cereales en general, o incluso llegar a producir nopales o otros perennes para dejar de mover el suelo y reducir la degradación. Entonces, estos programas pueden ser han sido de gran importancia y ha servido para que muchos agricultores tomen conciencia del estado que guardan sus parcelas, y poco a poco creo yo que ha ido permeando la idea. Sin embargo, pues sí hace falta mucho más. Necesitamos una mayor difusión de esa información para que los productores estén conscientes del estado que guardan sus parcelas y tomen las mejores decisiones para obtener los mejores resultados. La agricultura es una empresa, es un negocio, y como tal necesita cuidar lo que te da. Exactamente, ¿no? y estar bien consciente de cuál es la calidad del sitio donde tú estás produciendo. O sea, es parte en cualquier plan de negocios debe estar presente, bueno, qué capacidad tengo, qué capacidad productiva tengo, y allí en uno de esos parámetros que necesitamos es la calidad de mi suelo, qué calidad tengo. Obviamente también si tengo agua, si dispongo de riego o si es de temporal, etcétera, otros indicadores que nos darían una menor o mayor valoración, pero entre ellos uno de los importantes es la calidad de mi suelo, qué calidad tengo, cuánto vale, qué puedo producir. Son preguntas bien pertinentes a la hora que queremos hacer producir el suelo. Y para así evitar lo que también podría ser un gasto innecesario, ¿no? Pues sí, porque a veces no recuperamos ni lo que invertimos, ¿sí? Y eso pues es dramático porque afecta a la economía familiar y estatal. Entonces, este es un estado que todavía depende mucho de la agricultura y vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Debemos conservar los recursos lo más que se pueda, pensar en la sustentabilidad del recurso, y por lo mismo es importante pues tener bien claro el estado que guardan los recursos para tratar de aminorar su efecto, es decir, para tratar de recuperarlo si es que es posible. Entonces, con esa palabra que menciona, que es una de las últimas preguntas que traemos por hoy, ¿cómo podría alguien corregir la degradación de su suelo con alguna técnica, con algunos métodos que se pudieran poner en práctica, ¿no? Bueno, sí, hay mucho de eso, tecnologías, pero primero había que empezar cuál es el tipo de degradación que más afecta a mi terreno, por eso es importante conocerlo. Si es hídrica. Si es hídrica, si es erosión, si es física, fertilidad o incapacidad para almacenar agua. Mira, un caso, uno de los problemas fuertes en el estado es la topografía.
La topografía, nosotros de manera natural estamos ubicados en un área altiplana, el altiplano, pero que tiene variantes en la pendiente, y que esto de manera natural ha creado pues suelos profundos, suelos con gran capacidad productiva, suelos que pueden almacenar toda el agua de lluvia o mucha del agua de lluvia, y suelos muy delgados que decía hace un momento eran dedicados al pastoreo y se abrieron al cultivo. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? A veces no tenemos la capacidad para almacenar toda el agua, y desde ahí ya tenemos una limitante. Entonces, pudiéramos tener un problema de que ni siquiera podemos almacenar el agua. Entonces estos suelos pues no van a ser nunca productivos. A lo mejor no los degradé yo, a lo mejor mi problema es que abrí un cultivo al cultivo que no tenía capacidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero ver por dónde hacer un estudio de las pendientes que atraviesan mi terreno y tratar de trazar los surcos al contorno, de manera que yo pueda lograr almacenar la mayor cantidad de agua, ¿sí? Esta es una técnica muy sencilla y que si sabemos utilizarlas puede ayudarnos a lograr que se retenga el agua y de ahí mejorar la capacidad productiva del terreno. Estas curvas pueden en un momento dado ser trazadas y después sobre los lomos de ellas se puede establecer algún cultivo perenne, como un nopal, como un maguey, como algún arbusto que pueda ser consumido por los animales, como por ejemplo la costilla de vaca o algunos otros que pueden progresar y que no necesitan una gran cantidad de agua para crecer. Que desarrollan por sí solos. Que desarrollan fácilmente, y que no es una técnica muy común, no muy usada, pero que es una de las que pudieran ayudar a revertir algún problema. Sí, es como más hídrica, ¿no? Sí, este es para los problemas de escurrimiento, pero también ayudarnos a mejorar la capacidad de almacenamiento, ¿sí? La capacidad de almacenamiento del suelo es algo clave que en el estado debería dársele mucha importancia. ¿Por qué digo esto? En el estado, la lluvia que tenemos en ocasiones, la mayoría de las veces, es suficiente para producir cultivos. Podríamos decir que de 10 años, nosotros todavía en la actualidad podemos contar con 6 o 7 años donde tenemos una cantidad suficiente. Pero en ocasiones no tiene dónde almacenarse. Cuando la lluvia cae, a veces es de muy alta intensidad, que no permite o no da tiempo suficiente a que ésta se infiltre. Entonces se empieza a escurrir, sobre todo si no hay nada que lo detenga, un obstáculo que impida su movimiento. Quitando el vuelo. Así que le quite la velocidad. Entonces lo que pasa es de que no nomás se va el agua, sino se va el suelo. Entonces, en lugar de tener un beneficio, tenemos un problema. Pero si logramos crear un obstáculo a ese movimiento del agua, el agua podrá detenerse y empezar a infiltrarse hacia abajo, saturando el perfil, dependiendo de la cantidad que tengamos para almacenar, y permitiendo la siembra y lograr que los cultivos duren más tiempo en capacidad para seguir creciendo al tener humedad disponible. Entonces, estas técnicas son muy sencillas y decía hace un momento, podemos reforzar los bordos con algún cultivo perenne para que se queden ya para siempre. ¿Cuál es la razón por qué un agricultor no utiliza estos cultivos perennes en medio de las parcelas? Bueno, no es una práctica común, a ningún agricultor le gusta ver matorrales o otros cultivos en medio de sus parcelas. Tenemos una idea de una agricultura de parcelas limpias, sin ningún obstáculo. Y luego porque también pueden considerar que pierden espacio de siembra. Y si aquello no es productivo, pues menos. Pero no nos damos cuenta de que ellos son buenos obstáculos para el viento, actúan como barreras rompevientos y además, en un momento dado, pudieran ser
generadores de algún fruto, de algún producto que complemente nuestra productividad o nuestras ganancias, como las tunas o los nopales o nopales forrajeros que se pueden consumir directamente por el ganado. ¿Por qué también no lo hacen? Porque en Zacatecas existe todavía la costumbre de pastorear las tierras agrícolas. Normalmente del mes de enero en adelante se permite que entren los animales a las parcelas y deambulan por ahí tratando de recuperar cualquier rastrojo que se haya quedado de la cosecha anterior y que contribuyen a afectar o a disminuir la cantidad de materia orgánica que se queda en el suelo. Todos esos residuos de cosecha son excelentes, detienen el golpeteo de la lluvia, se pudren ahí y se mineralizan y logran incorporar algunos nutrimentos al suelo. Y sin embargo, la gente no le gusta dejar nada en sus parcelas, sobre todo en los ejidos. ¿Por qué? Porque llegan animales que son de alguien, que ni siquiera son propios de un ganadero del mismo ejido, y los consume. Entonces, si en algún momento dado pensamos en que pudiera establecerse algún matorral o algún nopal o algún maguey o algo, sabemos que el próximo año cuando van a entrar los animales y se los van a consumir, ¿no? Nosotros pudiéramos aprovechar esas tierras de baja capacidad y producir pastos. El pasto es una opción excelente porque los pastos, sobre todo los nativos como las navajitas, las banderillas, pueden producir semilla que podemos cosechar y vender. La venta de semilla de pastos es una buena opción. No es fácil establecerlo, pero una vez que se establecen y se crean praderas, pues se puede producir semilla. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque es perenne y en el invierno o en cualquier oportunidad van a llegar animales extraños, se las van a comer. Entonces ahí viene una necesidad de cambiar un poco la política tanto de los ejidos, de regular esa parte, de descubrir la importancia de aislarlo del ganado. Para eso existen otros 5 millones de hectáreas de agostadero para que las utilicen los animales, y dejar eso para el uso agrícola. Pudiéramos cercar también nuestras parcelas, pero para eso se requiere, decía yo, hasta una política pública, un cambio en las políticas del Estado, donde se regule esa parte, donde se impida que los animales entren a pastorear las tierras agrícolas. Eso sería excelente, porque sería una manera de ir disminuyendo los procesos degradativos, tanto de la de la degradación biológica, o sea, la pérdida de fertilidad, como de la compactación que también generan por andar pisoteando tierras agrícolas. Entonces, sería una manera excelente para iniciar alguna recuperación, ¿sí? Esa es así como una primera manera de ver las cosas, pero hay muchas más. Simplemente el uso del arado. Y nosotros tenemos un suelo ya degradado y parte de ello es el arado de discos, que se ha vuelto muy claro que al voltear, cada vez que metemos el arado para barbechar, pues exponemos la materia orgánica al ambiente, al aire, al sol, y esta al oxidarse pues pierde su capacidad. Entonces, aquello que pudiera ser nutrimentos que utilizaríamos ahora ya no lo son y ya no tenemos pues esa capacidad productiva, ¿sí? Entonces podría ser más bien dicho que integrar lo que fue nuestro antiguo cultivo al suelo para poder contribuir a detener la degradación y ayudarle a darle como fertilidad. Claro, la incorporación de residuos, pero sobre todo el uso del arado de cinceles que logra el mismo propósito, rompe la costra, rompe el suelo y permite la infiltración del agua y nos ayuda en la preparación y no voltear toda la cubierta, porque lo que hacemos es, además de exponer horizontes que no son tan productivos, eliminar o ayudar a acelerar la disminución de la materia orgánica. Fíjese, ¿sí? Que algo que me acordé, había una maestra en la carrera que nos menciona
de que Zacatecas antes se le conocía como el primer productor a nivel nacional de frijol, o de diferentes frijoles, me imagino yo, pero que era el primer productor, y que ya eso ya era como un mito, porque ya había otros estados que habían quitado la posición de Zacatecas, porque era tanto el frijol que se metía, que empezaban a perder como la productividad, que ya no daban lo mismo, y que como tenían la costumbre de darle la vuelta, como usted dice, darle la vuelta a la tierra, decía, tenemos microorganismos que son muy esenciales para los cultivos a veces. Entonces al darle la vuelta, como son microorganismos aerobios, ¿sí son aerobios? Entonces al momento que los exponemos al aire, se mueren. Entonces perdemos esa parte y entonces ya cuando vuelven a intentar sembrar, perdieron parte fundamental de su como fertilidad, se podría decir. Claro, hay que recordar que el suelo, los microorganismos participan o participaron siempre en la formación del suelo y están presentes. Nosotros no podemos entender, lo dije hace rato, mineralización de la materia orgánica. No podemos entender la mineralización si no están presentes bacterias que ayudan a producir esa transformación de la materia orgánica hacia el nitrógeno y a otros minerales. Entonces, esas bacterias y hongos que pueden ser benéficos van desapareciendo y a veces lo que encontramos son hongos y otros microorganismos que no son tan benéficos, y es lo que también tenemos un problema fuerte por otras razones, a veces porque nosotros mismos en la semilla ya traemos el inóculo de algunos hongos que van a desarrollarse, como el caso del chile. El cultivo del chile es conocido porque deja una gran cantidad de hongos cuando no tenemos el cuidado de la semilla en el suelo, y entonces vamos contaminando los suelos con hongos que provocan la secadera o provocan otras enfermedades que disminuyen la productividad, y después también afectan otros cultivos como el frijol. Entonces sí, está relacionado lo de tanto el permitir la llegada de nuevos microorganismos como el acabar con ellos, y también estas prácticas. La tecnología, la manera de manejar el suelo tiene mucho que ver en su conservación y en su, sustentabilidad. Si nosotros no ponemos atención a eso, vamos a perder uno de los recursos, pues el más importante. Y como decía, este estado sigue siendo esencialmente agrícola. Buena parte de la población todavía se dedica pues a actividades agrícolas. Nosotros aquí tenemos todavía más de un 30% de la población que tiene que ver con actividades agropecuarias. Entonces tenemos pues que ver que nosotros, cuando eventos como el cambio climático que se avecina y que ya empezamos a detectar aquí en nuestro estado, pues la única manera de enfrentarlo es manteniendo los recursos lo mejor posible, ¿no? Sabemos que en el futuro, cuando los acuíferos vayan disminuyendo, el área de riego va a ir disminuyendo y vamos a regresar otra vez a depender del temporal. Por lo mismo, necesitamos que esas tierras estén en buenas condiciones para soportar para tanto el cambio climático como para mantener la productividad. Entonces, la degradación de estos suelos es un grave problema, porque no solo va a disminuir nuestra productividad por la pérdida de capacidad del suelo, sino por los efectos del clima que se avecinan. Porque si hay algo que se ha predicho, y hay estudios que sí lo demuestran, yo mismo he trabajado en alguna evaluación de ese tipo, demuestran que va a haber un incremento en las temperaturas y una disminución en la lluvia. Entonces, si no tenemos capacidad de almacenar esa poca lluvia, no vamos a tener capacidad productiva. ¿Y quién es el que va a almacenar esa agua? Pues el suelo. Entonces, es prioritario conocer el tipo de degradación que está afectando los suelos para tratar de revertirlos, o por lo menos detenerlos. Si no lo vamos a revertir, por lo menos detener esa degradación. Si ya no soñamos con una rehabilitación, por lo menos decir, bueno, por lo menos ya la detuve, ya no avanzó. Y eso es muy importante y sería fundamental para nuestro estado que lo tomáramos con seriedad.
Bueno, pues entonces, a seguir un poquito el guión, y ya pues si quieres seguimos ahorita platicando un poquito más de esto, pero ya para cerrar esta parte de preguntas. Si algún oyente tiene preguntas, puede dejarlas en comentarios. Si hay varias sobre las cuales nos pudiera responder en otra ocasión, haremos una segunda parte, esperando que los tiempos nos permita una más de sus visitas. Ya si nacen nuevas preguntas, nuevas dudas sobre el tema, si hay alguien que, o varias personas que tengan sobre esto, ¿no? Que hayan formulado algo, no sé si nos permitiría una segunda parte. Claro que sí, estamos a la orden y si de algo sirve lo que pudiéramos comentar aquí, pues con gusto podemos compartirlo. Muy bien. Entonces, todo lo platicado, comentado después de este tiempo puede ser irracional, bromas de mal gusto, plática aburrida, hablar del tema, pero sin seriedad sobre las circunstancias. Comentarios homófobos, clasistas, racistas o discriminatorios no son objeto de crítica o de reproche, porque todo decae a un punto clave, es broma. Y así más disfrutemos un poco de las bebidas presentes en el lugar, que en este caso pues es agua, que pues está bien, ¿no? De repente. Claro. Pero fíjese, algo que yo en mi caso me he fijado mucho, como que los agricultores, algunos agricultores me fijo que no quieren cambiar el sistema, porque como que es el de confianza o ya tienen los implementos, porque yo me imagino que también como un cambio de, ya no hagas eso, ya no siembres esto, mejor siembra aquello, como que tal vez el riesgo, como que hoy es la temporada de carros porque casi no pasaban otros días. Ay, disculpen. Entonces, yo también pienso que también puede afectar mucho eso, ¿no? De que la gente no quiere animarse a algo nuevo porque es muy diferente, ¿no? Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver la misma, digamos, idiosincrasia de los pueblos. Hay pueblos como el de nosotros que proviene de una, digamos, una tradición muy grande o de mucho tiempo en lo que es el trabajo agrícola y el cultivo, en este caso el frijol, es como parte de esa cultura. Es un cultivo muy noble y yo diría que es una de las mejores opciones para Zacatecas. No, con la lluvia que se presenta y el tipo de suelo que tenemos, el clima, es un cultivo, podríamos decir, apropiado para el estado. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, decía hace un momento, llegamos a tener superficies sembradas de hasta 600,000 hectáreas. Entonces, cuando esto sucede, se logran producciones de 350,000 toneladas que afectan el mercado nacional. Entonces, cuando hay una gran producción, al haber al haber una mayor oferta, pues disminuye la demanda, ¿sí? Y entonces empieza a caer los precios, empiezan a disminuir los precios. Esa es una de las razones, las grandes volúmenes de producción. Pero otro es que la calidad del producto. Resulta que seguimos utilizando semillas que sembramos año con año y no las renovamos, no utilizamos variedades nuevas y entonces el mercado se pone exigente y lo castiga con precios bajos. Entonces entramos en un círculo así de, sí queremos producir más, pero cuando producimos más no tenemos buenos precios. Entonces, pues se ha propuesto eso de cambiar de cultivo. Se ha dicho, bueno, pues vamos cambiando otro cultivo. Pero decía yo que eso afecta mucho la tradición, porque como dijiste hace un momento, pues a veces ya tenemos todos los fierros, ya tenemos toda la experiencia. Mi abuelo sembró, mi papá también y yo también. Y hasta ya tienen como las medidas exactas de cómo se ocupa. Todos los engranes para la semilla. Entonces llueve y rápidamente preparamos el terreno y a sembrar. Entonces cambiar de cultivo es un gran reto. Y también el cultivo de frijol, además de su gran adaptación al clima y a los suelos, no es su establecimiento a nivel de temporal, pues no es muy caro. En cambio, buscar otros cultivos, desde comprar semilla, desde incluso
saber, hay que romper una curva de conocimiento, saber manejarlo, cosecharlo, incluso venderlo, pues genera una cierta incertidumbre que impide que se pueda desarrollar. Y fíjese, bueno, algo así de entradita, ¿no? Me he fijado muchas veces que de repente, así hablando con algunos agricultores, mencionan que mejor guardan la semilla. Uh-huh. Porque dicen, no, es que ahorita está muy barata, voy a sacarla más adelante. Entonces, así como yo me pensaba, digo, ¿por qué no mejor eso de esperarte? Haces el riesgo, porque así lo verían ellos, de cambiar el producto para tener una demanda que en vez de esperarte sería como de busca tu mercado, ¿no? Que sea, por si en este caso que dice que los pastizales son mejores, porque pues la semilla también tiene venta, entonces sería como de, pues vas a sacar semilla de pastizal, busca tu comprador. Claro. Antes de que salga, ¿no? Sería como una forma para evitar y pues también para defender un poco más el suelo, ¿no? Pues ahí es de lo que hablaba de esa mentalidad tradicional. El, el agricultor debe incursionar más en lo que es una agricultura empresarial, ¿sí? Un criterio de agricultura empresarial. Decía yo al principio, la agricultura es un negocio. La agricultura debe generar ganancias. La agricultura es un riesgo porque hay una inversión. Entonces, por lo mismo, debo de cuidar muy bien lo que hago. Entonces, si tuviéramos un criterio más empresarial, pues fácilmente pudiéramos brincar a otros cultivos y buscar otros horizontes. Hacer análisis de suelo, ver nuevas técnicas que se estén presentando, que si hay un nuevo mercado, por si en el estado que apenas están arrancando, decir, ok, mi tierra puedes, me dijeron los estudios que sí, pues ¿qué ocupo para emprender ahí, ¿no? Sí, entonces hay estados donde la agricultura es más de tipo empresarial y fácilmente abandonan un cultivo y empiezan otro. Un caso que recuerdo es el caso de en la laguna, en la región lagunera era una región donde sembraba algodón. De hecho nació gracias al algodón. El algodón fue un cultivo que causó un boom en su tiempo, allá a principios del siglo pasado, pues se vendía y se producía bastante, de manera y había muy buenos precios, y eso provocó que llegaran muchos inversionistas y fuera durante casi 60, 70 años el cultivo más importante. Pero luego llegaron las plagas, fueron avanzando las plagas, la resistencia a las plagas, y llegó un momento en que se estaban aplicando 6, 8, 10 veces en un ciclo aplicaciones de insecticidas que lo volvieron muy caro. Y además el precio del algodón cayó a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó. Dejó de producirse algodón, ahorita ya se produce otra vez un poco, pero entonces la región se volteó hacia la producción de forrajes y la producción de leche, y ahora pues la producción de leche es la que sostiene buena parte de la economía de los agricultores de esa región. Entonces pasaron de ser algodoneros a productores de forraje, y ahora primero empezaron con las alfalfas y ahora utilizan mucho el maíz, ensilan maíz, y el maíz se ha vuelto digamos el alimento favorito para la producción de leche. No tiene una gran cantidad de proteína como lo tiene la alfalfa, pero produce una gran cantidad de energía que ayuda en la producción, y se suplementa algo a las vacas y se logra mantener una buena producción de leche. Entonces, ese es un ejemplo de la necesidad en la que se enfrenta a veces un agricultor de cambiar su giro, porque así lo exige el ambiente económico y las circunstancias pues hasta ecológicas, como en este caso de las plagas que avanzaron. Pero por otro lado, la mentalidad empresarial. Entonces, eso no es tan fácil aquí en Zacatecas, sobre todo si lo enfocamos a las áreas de temporal. Pero los horticultores han dado una muestra de que sí pueden. Aquí hay, año con año, se siembran entre 50 a 55 mil hectáreas de hortalizas que antes no se sembraban.
De las 120, 130 mil hectáreas, alrededor de 50, 55 mil se dedican a las hortalizas, y entre ellas obviamente el chile, ya dije, el ajo y otros cultivos que han ido apareciendo. ¿Y de dónde apareció eso? ¿O de dónde surgió esa mentalidad? Pues es una mentalidad empresarial. Una mentalidad, claro, las inversiones son muy grandes comparadas con las del frijol. Una hectárea de ajo, pues hay que andar usando más de 100 mil pesos por hectárea para establecer y mantener la fertilidad, el riego, etcétera. En cambio, un cultivo de frijol pues puede significar apenas 10, 15 mil pesos por hectárea. Entonces, el nivel de inversión es mucho mayor y el riesgo también, pero pues ese es el enfoque empresarial al que me refiero. Sí, pues Y obviamente está ligado a una capacidad de inversión de los productores, ¿no? No es nada más el no tener esa mentalidad, sino el no tener los recursos. sí, porque Tampoco hay pues que, no es fácil sacar por los 100 mil pesos. Y pues luego claro, si tienen 10, 15, 20 hectáreas, pues es un billete que de repente dices, oye, ¿dónde sacó tanto dinero, no? el agua, el tractor, el implemento, todo lo que se necesita. Luego hay una frase que escuché mucho con mis familiares que se dedican mucho a esto. Siempre decían, no, la agricultura siempre es un güey rife. Aquí no es como que, ¿cómo decían? Dijo, no es como una tortillería, que la gente te va a llegar siempre antes de las 3 porque va a comer. O en el desayuno te van a llegar a las 8 de la mañana, 10 y van a comprar. Que hay como un movimiento como estable, ¿no? Sí, sí, una rutina. Dice, no, aquí en la agricultura, si el güey cielo no quiere aventarte agua, te la acabas de pelar. ¿Cuánto metiste? 60 mil, 80 mil pesos a la basura. Que ocupas ahorita arar las tierras, pero no llueve, se está perdiendo todo. O a veces siembras y las lluvias te dieron el apoyo, pero ocupas la última lluvia que le mencionan, que es como para que el cultivo aviente su producto bien, ya no llueve. Entonces nomás pues te da una vainita muy pequeña, el maíz no desarrolla, el chile queda chiquito, no sé. O las flores. O las flores. Luego más si las dejan con hierba, ¿no? Pues está peor. Entonces ellos decían mucho, decían, ser agricultor es alguien que tenga, así decían, huevos para entrarle a algo que es muy riesgoso. Claro. Aquí no es como que el próximo año es algo seguro. No. El próximo año te puedes mover hasta la fecha de las aguas y te va a cambiar hasta el cultivo, lo que tú tenías pensado, lo que tenías de acciones por hacer y hasta esta mención te dijo, no, yo estoy acá nervioso viéndola porque no veo las aguas claras. Dicen que va a llover, pero puras mentadas aquí. Que llovió en Zacatecas, acá en este lado no, ni una gota. Porque de hecho, pues ya ve que en Sombrerete ahorita no creció nada. De hecho, está triste ahorita por esos rumbos. Bueno, sí hay algunas siembras, anduve yo hace días por ahí, sí hay, pero no igual que otros años. Este año va a ser muy poca cosecha y a lo mejor hasta va a haber buen precio. Pero sí, entonces creo yo que si se juzga muy rápido y se piensa o se dice que el agricultor debiera cambiar e invertir más, pues hay que pensar en eso que acabas de decir, que no es algo, como decía también antes, enchilame otra, ¿verdad? Sino, no son enchiladas, sino pues tiene su riesgo. Conoces tu tierra, pero pues no tienes agua segura, riego, entonces no puedes arriesgar mucho. Fácilmente. Y sí, hace días estuve allá por la zona de Miguel Auza, pero ya pegado un poco a lo que es la parte serrana de Sombrerete y pues ahí llueve un poco más y los agricultores se atreven a aplicar dosis de fertilizantes mucho más altas, que implica una inversión mayor, pero obviamente sus expectativas de producción son mayores. Entonces todo está ligado a eso, no es, como decía ahorita yo, no nomás la mentalidad, sino es qué tengo, qué recursos tengo, cuánto dinero puedo invertir y qué conocimiento de la tecnología tengo, de mejores semillas, de fertilizantes, su aplicación correcta, el implemento, el tractor, el diésel, etcétera, etcétera. Porque de hecho, una vez hablando con un conocido, le decíamos, es porque su familia tiene siembra por riego y son como, tal vez como generales se podría decir es que no me acuerdo dónde me dijo que eran sus siembras, pero eran como los líderes en sacar, porque decía que hasta llegaban trailers que iban dedicados para el norte, para el sur y que ya estaban
Que ya sabían que les iban a llegar que llegando un camión, ya tenían 1 millón, fácil, de entrada, ¿no? Entonces él decía que para qué estudiar, si ya tenía pues como el mercado establecido, nomás era seguirle echándole ganas al chile. Y ahí salió un profesor que le dijo, mira, tal vez lo que estudies no te sirva para tu forma de vida, ¿no? Para lo que vayas a trabajar, porque de repente dices, yo soy ingeniero en mecánico. Ujú. Dices, tal vez ni trabajes eso, pero te va a ayudar a una mentalidad donde tú puedes ver opciones nuevas, tecnologías, que de repente puedes escuchar un nuevo método que se están aplicando al chile o que cambiaron del chile a otro producto que es más costeable para zonas que están cansadas, en este caso, por tanto chile, y si te va a ayudar a crecer. Porque si te estancas en lo mismo, va a llegar alguien que sí está innovando y cuando menos acuerdes, cuando él entra a Chile, te va a afectar. Y después tu Chile ya no va a estar dando como te lo está dando ahorita. Dice, porque tal vez ahorita tú dices que nomás tu papá fue el que empezó con el chile. Ujú. Entonces significa que las tierras ahorita están con lo que pueden, sí, con ganas para dar chile por montón. Y si estudias, vas a ver esas nuevas opciones. Y cuando acuerdes, tú vas a llegar con tu papá y decir, no, oiga, jefe, ¿y si mejor quitamos el chile y ponemos esto? Que según eso es un cambio que para el Estado le va a funcionar. Y que por lo que estuvo del chile, porque de repente algunas plantas proporcionan algo al suelo. Entonces, si cambiamos este producto, ese producto va a aprovechar lo que está dejando tal vez de más el chile y va a dar buena cosecha. Ujú. Y dijo, eso te va a ayudar mucho. Dice, tal vez no te enfoques en que lo que estudies trabajes. Enfócate en que lo que te vas a estudiar te amplíe la mentalidad para que seas ¿cómo decía? Como un emprendedor real. Ujú. Dice, porque a veces dice, hay gente que está estudiando y dice, no, yo estudié de ingeniero mecánico y yo voy a ser un ingeniero mecánico y se enfrascan en eso. Sí. Entonces dice, su mentalidad es como de, pues sí, así como la palabra, ¿no? Un chalán, un peón más. Que su expectativa es de que porque tiene estudio va a crecer y va a ganar buen billete. Dice, pero los que ganan buen billete son los que están hasta arriba, los que emprendieron desde un principio y ahora ya tienen gente que le están ayudando a circular ese dinero. Dice, pero si tú llegas a esa mentalidad y dices, salí de ingeniero mecánico. No me acuerdo si el profe era de esa carrera que lo estaba poniendo de ejemplo. Dice, pues está bien. Oye, ¿dónde vas a buscar trabajo? No, no, yo acá con mi familia, ¿no? Con el negocio familiar. Pero que vayas con la mentalidad de no es el negocio familiar, vamos a ampliar el negocio familiar de otra nueva forma. Ujú. Y eso te va a ayudar mucho y hasta tu familia. Dice, porque. De hecho, eso dice mi papá: dice, es que no, tú no eres mi hijo y no eres de que te quedes a la sombra mía. Tú tienes que superarme y hacerme sombra, ¿no? Porque si los que vienen tienen que ser mejores que los que ya estuvimos. Claro. Entonces, él le decía, es que tú vas a llegar a ese punto donde ya no vas a llegar pensando, sí, Chile, 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 no, vas a llegar pensando, no, ¿sabes qué? Vamos a sembrar Chile y en vez de gastarnos 1 millón en camionetas, 1 millón en un viaje, ¿sabe dónde vamos a gastar? Porque es lo malo a veces de los agricultores, ¿no? Porque les llega el billetote y están en camionetas todo felices gastando la feria y cuando antes de que llegue la cosecha, ahí ya, no, ¿por qué no sales? No, pues es que no hay dinero, nomás estoy esperando, nomás tengo el dinero para sembrar. Entonces él decía, si llegas con una mentalidad donde, me cayó 1 millón, ¿sabes qué? Ya no voy a vender el chile. Le digo, hasta eso ya es mentalidad nueva. ¿Sabes qué? Yo voy a poner mi secadora de chile. Y es más, voy a poner una distribuidora de chile para vender. Y si en vez de que te lo compren a 10 pesos, por poner un precio, porque yo sé que un poco es más caro un poco el chile, dice, ya que tú lo deshidratas y lo vendes, ya lo vas a vender 30, 40 pesos porque le estás dando un valor agregado. Dice, y en vez de que sea lo mismo siempre de 1 millón, ya puedes ver hasta 3, 4 millones. Y ya en vez de estar así como de, voy a matarme ya tienes la posibilidad de contratar gente, hasta cambiar cultivos. Dijo, ya tienes la posibilidad de crecer. Nunca ves una carrera pensando que vas a trabajar de eso. Si tú piensas de que voy a ganar 1 millón, luego voy a ser emprendedor, dices, no va a pasar eso. Te vas a acostumbrar al ingreso y te vas a estancar. Y si tal vez lo puedes utilizar mientras tal vez el negocio nuevo se arranca, porque pues dice, los negocios son 3, 5 años aguantar vara porque no te van a dar nada. Hasta que empiece a ver la gente que los conoce y empieza a ver su mercado y sales. Dijo, si tienes esa posibilidad, mejor estudia, idealiza todo lo que vas a hacer. Dice, y también busca una carrera que, voy a irme de agricultor, ¿qué me puede apoyar realmente a poner tal vez un negocio diferente, pero que me dé ideas de lo que ya tengo?
Pues sí, quizá también lo que influye en eso que mencionas es la seguridad que te da a veces tu autoestima, el obtener un título, el, el pensar que tienes alguna capacidad o el saberte poseedor de alguna técnica, de alguna estructura mental, de incluso también de tus compañeros, porque al tener ahí contacto con otros individuos, otros profesionistas ahora, pues pueden en un momento dado estimular a tener, digamos, una mayor confianza en lo que vas a hacer y también un intercambio de ideas. La escuela no necesariamente es la única, digamos, medio Aprender. para tener ideas. Hay mucha gente exitosa que, que ha logrado escalar niveles importantes sin haber obtenido ningún título. Sin embargo, mucha gente, pues sí los necesitamos. Entonces, creo yo que coincido con el profesor. Si no vas a trabajar en lo que estudiaste, por lo menos algo de lo que viviste, de la gente con la que te relacionaste y sobre todo incluso hasta la simple revisión de literatura que tuviste que hacer algún tiempo, pues te va a dar permitir encontrar información o saber dónde encontrar. Sí, Con eso porque ya yo es creo que a veces es el problema, ¿no? De que, ay, quiero hacer esto, pero no sabes dónde buscarlo. claro. En la misma escuela, en las mismas universidades, uno sabe que hay otras especialidades y otras áreas donde uno puede apoyarse y buscar con los mismos, ya no compañeros de clase, sino otros de otras especialidades, otras Sí, áreas. un amigo que te topaste es que te presentó a alguien que estaba estudiando algo diferente y puede darte ideas nuevas, ¿no? Sí. Que es lo que llamamos como los contactos, se podría decir. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente piensa, los que después se volvieron políticos y todo, se apoyaron de sus compañeros de salón? Eh, Normalmente algunos de los que escalan un nivel más alto en la política o a nivel empresarial, pues a veces se asocian con antiguos compañeros, con antiguos o se apoyan en contactos, como dices, que les puedan favorecer para obtener otras relaciones o favorecerlos en alguna negociación, ¿no? Entonces, pues todo eso se puede lograr porque al final la escuela, la universidad, pues es eso, un lugar donde confluyen ideas, donde confluyen grupos, un intercambio que no se da a veces cuando tú no estás en contacto de todo ese medio, ¿no? Sí, porque pues Es un medio privilegiado al final de cuentas. porque pues me imagino, ¿no? De que uno de repente tiene la suerte, ¿no? Como tal vez su papá, porque dice que su papá nunca estudió. Entonces, pues, supongamos que su papá tal vez alcanzó la cúspide de lo que podía él ofrecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, él con la primaria podría superar lo que él ese cimiento que él puso, porque pues ya primaria para comparación de su papá ya es muy diferente que si estudió secundaria, preparatoria, universidad, ya estás escalando limitantes que a veces se presentan, que si no las tienes como así como conocimientos ya perennes. Entonces, me imagino yo mucho que teniendo la universidad te da la oportunidad de que puedas crecer un poco más. Sí, yo coincido con eso y de alguna manera las universidades son pues medios de desarrollo en el que se crece productivamente, culturalmente y que favorece pues el desarrollo de los lugares donde se encuentra y a los que afecta, ¿no? Pues sí, porque yo me imagino que si estás en un entorno donde tal vez la gente no estudió y nomás está con lo de siempre, con lo tradicional. Andy y decía que crear una necesidad y tratar de satisfacerla inmediatamente era como tratar de agarrar al viento. O sea, siempre estaríamos Peleándonos. no, siendo incapaces de satisfacer porque nuestra mente genera necesidades Constantemente. constantemente y que realmente
como yo, que yo quiero servirme una cerveza, pero en este caso me la estoy sirviendo. No eran tan necesarias. Abusamos de la palabra, porque necesario viene de necesare, algo así como no puede cesar, algo que no puede cesar. El aire para respirar es necesario, el agua es necesaria, pero un coche último modelo pudiera no ser necesario. Sí, porque pues he visto casos que hay personas que tienen carro nuevo y andan así como, sí tengo un carro nuevo, y al año que viene ya andan queriendo vender ese carro porque ya viene un nuevo modelo y lo quieren porque es lo que según ellos necesitan, ¿no? Tal vez sí es un placer, tal vez ahí podría ser un poquito diferente, pero hay veces que se genera esa necesidad de nomás traer un carro nuevo y ya. Sí, o sea, no es la palabra necesidad, es otra cosa, un deseo sí, o un sueño. Porque yo creo que una gente que es necesario tener un vehículo antiguo, uno del año, ve las formas de cumplirlo haciendo ciertas acciones para tener eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que alguien que nada más está queriendo cambiar porque es lo nuevo. Acumular. Un acumulativo le podrían decir. Entonces es un problema, ¿no? Porque pues realmente no es necesario. O sea, simplemente es como, es nuevo, lo quiero. Ya. No es algo necesario que si no lo tienes no te va a pasar nada. Fíjate, la ansiedad de mucha gente en Estados Unidos se controla saliendo de compras. Cuando me siento mal, cuando me siento inquieto, me voy de shopping, dicen los gringos. O sea, voy a... Por eso se volvió como muy popular esa palabra, ¿no? De ir de shopping. Sí, ir a controlarme satisfaciendo algún deseo que acabo de tener hace un momento y que me está generando alguna inquietud, pues voy, al cabo traigo una tarjeta y después a ver cómo... Porque de hecho dicen que los gringos viven endrogados, ¿no? Ah, sí, bueno, endeudados, porque también viven endrogados. Los mayores, de hecho dicen que son los mayores consumidores de un montón de drogas. Bueno, no sé si sean los mayores, pero sí hablan de una cantidad de millones de drogadictos mayor que la de México y de otros países, 12 o 15 millones de drogadictos. Entonces, sí tiene un problema serio y de hecho ese problema tan serio pues genera un mercado y ese mercado nosotros hemos tratado de, bueno, no nosotros, con México como país y hemos... Sí, las autoridades que intentan frenar que pues pasen las drogas porque... Pues, nos hemos convertido en proveedores de ello y bueno, parte del problema lo estamos viendo aquí, ¿no? Sí, pero pues, ya ese es otro cuento. Sí, y ya como vamos, fíjese que es mi primer programa, claramente no llevo muchos, pero pues ya ve que le mencioné que nomás eran 2 horas para evitar que si hay oportunidad podemos siquiera hablar así tranquilamente en un podcast, porque de hecho quiero uno que no sea específico, sino sea como un relax, hablar de muchos temas, ¿no? Uh-huh. Entonces si quisiera un día lo invitamos y así hay tiempo, pues aquí estamos. Entonces pues ya creo que ya iniciamos a cerrar el programa. Entonces pues como todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Contrario. Fue un agrado muy grato de estar hablando sobre esto, porque de repente yo creo que hay gente que no conoce de esto o a veces lo quiere, no sé cómo sería la palabra, pero como pecar de ignorante, donde dice, no, está bien lo que estoy haciendo, pero realmente hay un error, que esto podría ayudar, si hay alguien que los conozca, un agricultor, podría ponerle esto y le podría ayudar a mejorar hasta sus cultivos, ¿no? Para evitar que pierda dinero, porque pues realmente es eso, o sea, es dinero lo que se está metiendo, ¿no? Sí, yo creo que pues la intención es así como, ahora sí, hablando de lo que hablamos al final de la conciencia, hacer conciencia sobre el problema grave que enfrentamos de degradación en el estado y nada más como un dato, recordar que cuando perdemos un centímetro de suelo, estamos perdiendo alrededor de 150 toneladas por cada hectárea y que su formación pudo haber llevado más de 150 a 200 años. Entonces, perder un centímetro de suelo se puede perder en una lluvia que no esté protegiéndose el suelo. Y recordar que tardaron muchos años para que se construyera, se formara ese suelo. Entonces, jugamos o vivimos entre recursos que estaban aquí cuando nosotros llegamos y que no les hemos dado la importancia
ni nos hemos hecho Como reflexionar, ¿no? responsables sobre su cuidado. ¿Qué pasa si ya no está, no? O sea, ¿Qué va a pasar cuando ya no esté? Porque en muchos lugares va a desaparecer, o en muchos lugares ya desapareció. Y entonces, por ahí era la intención, ¿eh? Sí, no, sí. Este programa es para hablar de diferentes temas, como te había comentado. Y el punto es de que haya algo de información buena para la gente que lo escuche, ¿no? Ok. Entonces, esto fue Flappy Fly de Producciones Cerdas. Los sueños se hacen sin dinero y el esfuerzo da las recompensas. Muchísimas gracias por su acompañamiento esta noche y al invitado especial que tuvimos en este caso, doctor Francisco Echeverría. Muchas Hasta gracias. luego.